considerarse como una alternativa real, ¿verdad? Y darle más seriedad, una alternativa real a los retos de seguridad alimentaria y de desarrollo sustentable en el planeta. Y quiero empezar haciendo una diferencia, definiendo específicamente la agricultura orgánica de la agroecología, siendo esta última la que una buena parte del movimiento ecológico en Puerto Rico prefiere agroecología por ser un sistema más holístico y más abarcador en comparación con la agricultura orgánica, porque entendemos que la agricultura orgánica, ¿verdad?, es una marca patentizada por el USDA que tiene unos requerimientos mínimos, y no necesariamente cumpliendo esos requerimientos mínimos uno está logrando lo que realmente uno aspira en términos de seguridad alimentaria y de desarrollo sustentable. Y por ejemplo, la agricultura orgánica, según el USDA, no necesariamente implica un manejo adecuado y holístico del agroecosistema. Está y pueden ser perfectamente limitados a la sustitución de insumos, sustituir un insumo convencional tóxico por un insumo menos tóxico aceptado bajo el USDA orgánico. Y eso específicamente, la sustitución de un insumo por otro, es en gran parte de la razón por los altos costos de los productos USDA orgánicos. Porque en gran medida estos insumos sustitutos son bien costosos. Y por ejemplo, no necesariamente contempla un cambio que modifique, por ejemplo, los desbalances agroecosistémicos de los monocultivos y deja intacto también la dependencia de insumos costosos. ¿Verdad? Lo que comenté ahorita, que es una de las principales razones de por qué son tan costosos los productos USDA orgánicos. Tenemos que entender que todos los sistemas agroecológicos son orgánicos, pero no todos los sistemas orgánicos catalogados orgánicos con sello USDA necesariamente son agroecológicos, y por eso es que quiero establecer la diferencia. La agroecología sí contempla un manejo adecuado del agroecosistema, mantiene un balance agroecosistémico, disminuyendo la aplicación de herbicidas, insecticidas, fungicidas y así fuera del estilo. Aspira a eliminar casi por completo el uso de insumos externos, por lo tanto es una agricultura preventiva, no una agricultura remediativa. No es que si tengo un problema de plaga, resuelvo con un insecticida, sino que evitamos que la plaga se presente. Maximiza el reciclaje de nutrientes y energía del sistema y contempla también aspectos sociales y culturales en la producción. Y hablando de seguridad alimentaria, pues quiero definir claramente lo que contempla la seguridad alimentaria aquí desde un punto de vista bastante progresista. Contempla la disponibilidad de alimentos. En Puerto Rico pues eso está prácticamente asegurado, en mayor o menor medida todas las personas en Puerto Rico tienen una disponibilidad de alimentos. Pero también contempla el control sobre los medios de producción, y eso es lo que aspiramos. Yo creo que ya hay un consenso bastante generalizado de que queremos producir, queremos aumentar la producción en Puerto Rico, por lo tanto, controlando los medios de producción, teniendo la producción local. Pero también contempla la calidad de esos alimentos y que esos medios de producción de esos alimentos sean sustentables, ¿verdad? Y que no perjudiquen adversamente al patrimonio agrícola. Y no necesariamente esos dos puntos están contemplados en la definición de cada uno de nosotros de lo que es realmente la seguridad alimentaria. Por ejemplo, la procedencia de los insumos. ¿De dónde vienen esos insumos? ¿De quién dependemos para tener esos insumos y poder hacer crecer los cultivos, los fertilizantes, el control de plagas, la disponibilidad de semillas? ¿Cuál es la disponibilidad real, las patentes? ¿Cuál es la capacidad del productor de propagar sus propias semillas? Y también cuál es el impacto de esas prácticas agrícolas a la sustentabilidad del sistema. Haciendo esas prácticas nos aseguramos el potencial de ese sistema agrícola de producir en el futuro, al mediano y al largo plazo. Son preguntas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de seguridad alimentaria. Y principalmente cuando hablamos de seguridad alimentaria, ¿verdad? Y esto es producto de la que hoy secretaria de Agricultura, Mirna Coma, pues vemos que las principales amenazas a la seguridad alimentaria, o por lo menos el consentimiento general, que las principales amenazas a la seguridad alimentaria de Puerto Rico son la fragilidad de los sistemas de distribución de alimentos, ¿verdad? Porque dependemos en un 85% de alimentos que vengan importados.
Por ejemplo, tenemos rutas comerciales desde China, que es el segundo importador de alimentos a Puerto Rico, que tiene más de 5.700 millas esa ruta marítima para llegar al alimento a Puerto Rico, ¿verdad? Y el costo y la huella de carbono asociada en transportar esos alimentos desde China hasta Puerto Rico. Pero imaginémonos que tuviéramos la capacidad de producir el 100% de la comida aquí en Puerto Rico con métodos convencionales industriales. Tendríamos que hacernos la pregunta de dónde provienen, por ejemplo, los insumos necesarios para producir esos alimentos, NPK, fertilizantes, los demás insumos que son necesarios. Pues mira, gran parte de esos insumos de la agricultura convencional están sujetos a esa misma vulnerabilidad de los sistemas mercantiles que sufren los sistemas de distribución de alimentos. Por lo tanto, si lográramos producir un 100% con métodos industriales, como quiera, la producción agrícola o la seguridad alimentaria estuviera igualmente vulnerada por esos sistemas mercantilistas de transportación. Por ejemplo, los principales nutrientes de los fertilizantes inorgánicos, el fósforo, traído de minas desde Marruecos, en una ruta marítima de cerca de 3.700 millas. El potasio, las principales minas de potasio se encuentran en Canadá, a 2.700 millas. El nitrógeno es sintetizado a partir de combustibles fósiles, principalmente la principal fábrica de nitrógeno está en Trinidad y Tobago, representando, por ejemplo, una vulnerabilidad adicional en que la principal mina de fósforo se encuentra en Marruecos, principalmente en Sahara, específicamente en Sahara Occidental, un territorio ocupado con disputas, casi como una guerra civil. Por otro lado, teniendo la alternativa de producción biológica de nitrógeno a través de leguminosas, en vez de estarlo importando de países productores de petróleo como el Medio Oriente y así por el estilo. Pero entonces hay un elemento adicional en Puerto Rico, que hay en Puerto Rico que podamos aprovechar, ¿verdad? Y de cierta forma reemplazar estas importaciones de insumos agrícolas. Pues mira, tenemos un material orgánico compostable que está a 0 millas de distancia, versus miles de millas de distancia de insumos importados, ¿verdad? Para la agricultura convencional. Tenemos que en Puerto Rico se produce cerca del 56% de los desperdicios que llegan a los vertederos son desperdicios compostables, ¿verdad? Y representa cerca de 3.600.000 toneladas de material orgánico al año. Eso es lo que llega al vertedero, eso sin contar todo el material orgánico que no llega al vertedero, y sabemos que es mucho, que se tira en el monte, que los municipios acumulan en lugares diferentes que no son los vertederos. Y ahora mismo hemos sido incapaces de aprovechar esos recursos y lo estamos desperdiciando en los vertederos, representando un problema ambiental. O sea, lo que pudiera convertirse en un super recurso, lo estamos desperdiciando y convirtiéndolo en un problema. Es una foto de la estación experimental de la Junta, un proyecto de producción masiva de composta. Y como una respuesta verdadera a la seguridad, para atender el asunto de la vulnerabilidad alimentaria de la isla, como mencionamos, el desarrollo de una agricultura convencional dependiente extremadamente de esos insumos importados mantiene y deja intacto esa vulnerabilidad a la seguridad alimentaria, porque depende de los frágiles rutas mercantilistas. Un acercamiento realista, ¿verdad?, para salvaguardar la seguridad alimentaria del país debe contemplar la maximización de los recursos locales, como el caso de la composta, que en este caso estamos desaprovechando completamente, salvaguardar la integridad del patrimonio agrícola y ambiental, asegurar que esas prácticas que estemos realizando no afecten negativamente el potencial productivo, una independencia de insumos externos y que se reduzca la dependencia de combustibles fósiles, ¿verdad? Porque al igual que sabemos que hay un pico, ¿verdad? Y esto es algo que se me olvidó mencionar, hay un pico, llegamos al pico ya de combustibles fósiles, muchos de los insumos de los cuales dependemos para la agricultura convencional son derivados de combustibles fósiles. También se espera que alcancemos un pico dentro de 20 a 40 años en la producción de fertilizantes de fósforo y potasio.
¿Por qué la agricultura industrial ha sido un enfoque equivocado para atender la seguridad alimentaria del planeta? ¿Por qué? Porque ha tenido unos costos definitivos desde que la llevamos practicando hace aproximadamente tal vez 50, 60 años. Costos que tienen que ver con la salud del consumidor. El FDA establece que cerca del 47% de los alimentos que consumimos contienen algún tipo de residuo de plaguicida. Ha tenido un costo ambiental increíble, perdiendo biodiversidad, contaminación de los cuerpos de agua, del suelo, degradación del patrimonio agrícola. Según el Global Assessment of Soil Degradation, se establece que cerca del 38% de todas las tierras agrícolas en el mundo tienen algún tipo de degradación. Considerando, ¿verdad?, uno de los insumos, o el insumo más utilizado a nivel mundial y que muchas personas conocen, el glifosato, ¿verdad?, que es el ingrediente activo del Roundup, se ha demostrado y cada vez surge más información científica sobre la peligrosidad, ¿verdad?, y sobre el impacto negativo a la salud de la utilización de este ingrediente activo, desde desórdenes gastrointestinales, diabetes, enfermedades del corazón, depresión, autismo, infertilidad, cáncer, Alzheimer, trastornos de procesos congénitos, una diversidad de artículos y una diversidad de trastornos diferentes al feto y a los procesos congénitos de los seres humanos. Igualmente, una publicación de este año establece que el 44% de la población europea se encontró rastros de Roundup en la orina sin estar relacionado a ninguna actividad agrícola específica. Esas personas no estaban directamente relacionadas a ninguna actividad agrícola que tuvieron contacto directo con aplicaciones de Roundup y por alguna razón llegó a su orina. Igualmente se han encontrado rastros de glifosato y de metabolitos secundarios de glifosato en sangre de mujeres embarazadas y en la sangre de los fetos de esas mujeres. Otro de los costos ha sido la degradación de los suelos y del ecosistema, los costos de la agricultura industrial, un efecto detrimental, ¿verdad?, la actividad microbiana del suelo, la aplicación principalmente en este caso de glifosato de nuevo, como, ¿verdad?, tomándolo como ejemplo, como el agroquímico más utilizado a nivel mundial, y sabemos que el componente biológico, aunque muchas veces ignorado por completo dentro de la ecuación de la fertilidad del suelo, pues tiene un efecto sumamente detrimental en la actividad microbiana del suelo. Por ejemplo, afecta negativamente la micorriza, ¿verdad? Sabemos que son tan importantes las micorrizas para un manejo sustentable del suelo, específicamente en la adquisición de agua y nutrientes, tóxico a lombrices de tierra, y asociado a la desaparición masiva de abejas, ¿verdad? No exactamente el glifosato, sino que el amplio espectro de todos los pesticidas y plaguicidas convencionales. En una publicación reciente se ha registrado hasta 35 diferentes tipos de plaguicidas dentro de las colmenas de abejas. Y pues se ha relacionado directamente a la desaparición de abejas desde que cambia el patrón de pecoreo, ¿verdad?, el patrón de visita de las flores, el rendimiento del pecoreo también se ha demostrado que se trastorna después de las abejas visitar plantas que habían sido aplicadas con estos productos. También, por ejemplo, lo que se llama las zonas muertas en el mar, ¿verdad?, que es el producto de la eutroficación de los sistemas acuáticos debido al exceso de nutrientes, ¿verdad?, producto de las aplicaciones de fertilizantes inorgánicos. Se estima que hay cerca de 400 zonas muertas a nivel mundial, que en total suman cerca de 95.000 millas cuadradas. Y en este caso, tocando un poco sobre los transgénicos, ¿verdad?, viéndolo como una continuación de ese enfoque industrial y convencional de la agricultura, ¿verdad?, una continuación de ese enfoque de revolución verde de la agricultura, pues se ha demostrado que perpetúa la dependencia de los agricultores monopolizando los insumos y los recursos agrícolas, como la semilla y diferentes otros insumos. Publicaciones también demuestran que estas tecnologías, teniendo unos costos específicos, no han representado un aumento en la producción. Estudios donde se han comparado variedades transgénicas, ¿verdad?, con sus contrapartes tradicionales, pues se muestran que algunas veces la transgénica produce un poco más, algunas veces las convencionales producen un poco más versus la transgénica, y hay veces que simplemente no hay, pero cuando se suman todos esos efectos, pues se ha demostrado que no hay un aumento significativo ante el advenimiento de los cultivos transgénicos. Y contrario a lo que establecen sus proponentes, ha
propiciado un aumento en la utilización de pesticidas, cerca de un 26% más de pesticidas. Estos son datos del USDA. Esto equivale a cerca de 404 millones de libras de pesticidas que se han tenido que aplicar al ambiente por el advenimiento de los cultivos transgénicos. ¿Y cuáles han sido los logros? Ya vimos los costos de este modelo industrial, ¿verdad? Costo a la salud, costo al ambiente. ¿Cuáles han sido los logros? Pues mira, hemos visto que las pérdidas por cosecha causadas por los insectos han aumentado en vez de disminuir en los últimos años. De cerca de un 10% de pérdidas debido a insectos en 1904 se ha elevado hasta cerca de un 18% en el 2006, a pesar de que estamos inundando los campos de estos productos. Ha sido incapaz de alimentar a la población mundial. Hoy más que nunca en el mundo hay personas con hambre. 1 de 7 habitantes sufre de hambre en el mundo. Entonces esto nos lleva a la pregunta de que si realmente es más productiva esta agricultura, tomando en consideración los costos de ella. Y la propia ONU ha establecido que los problemas, y cito, los problemas de hambre y de nutrición en el mundo no son debidos a problemas de falta de producción, sino a falta de acceso a los alimentos disponibles. Se produce más comida de la que el mundo necesita. Se estima que actualmente se produce alimentos capaces de alimentar cerca de 10.000 millones de habitantes en el planeta, cuando somos solamente 7.000 millones de personas. Por lo tanto, esto nos lleva solamente a una respuesta, y es que hay que humanizar y ecologizar la agricultura, porque hasta el momento hemos hecho totalmente lo contrario con ella. ¿Y cuál es la alternativa que proponemos? Pues la agroecología. Beneficios: una producción abundante de alimentos, ambientalmente amigable, utilización sustentable de los recursos, viabilidad económica, resiliente en un planeta cambiante. La agroecología es capaz de resistir y de ajustarse a los cambios, ¿verdad? A los cambios climáticos o a disturbios producto de ese cambio climático, superior a la capacidad de resiliencia de los sistemas convencionales. Es algo que es bien importante recalcar, que la agroecología no es una receta. O sea, nadie te puede dar una receta para desarrollar un sistema agroecológico, sino que la agroecología ofrece las bases para el diseño de agroecosistemas saludables basados en las prácticas más apropiadas para cada lugar en particular, atendiendo los aspectos ecológicos y ambientales de la crisis de la agricultura moderna, atendiendo también, bien importante, asuntos sociales y culturales. Algunos de los mitos de la producción ecológica, ¿verdad?, es la cuestión de la productividad y el rendimiento, que no es lo mismo. El rendimiento es producción de un monocultivo por unidad de área, tantos kilogramos de maíz por hectárea, por ejemplo. Pues ha demostrado que los sistemas agroecológicos diversificados son capaces de producir igual o más alimento cosechable, ¿verdad? No necesariamente monocultivo, porque en la agroecología no se bregan con monocultivo en comparación con sistemas industriales de agricultura. Por ejemplo, en México se ha documentado que 1.73 hectáreas bajo sistemas convencionales de monocultivo del maíz producen la misma comida que lo que produce 1 hectárea bajo sistemas diversificados de producción agroecológica de maíz, frijol y calabaza. En Cuba, los campesinos con prácticas agroecológicas, por ejemplo, son capaces de alimentar de 15 a 20 personas en 1 hectárea de terreno, basándonos, ¿verdad?, en una dieta balanceada de alimentos para una persona. Esto tiene una explicación específica, porque la agroecología promueve cambios holísticos dentro del agroecosistema que aumentan, ¿verdad?, y ayudan a aprovechar los diferentes nichos de recursos que hay en el agroecosistema, así aumentando la productividad del sistema. No solamente se ha demostrado ya la capacidad productiva, ¿verdad?, y las bondades en cuestiones ambientales y a la salud de un enfoque ecológico, sino que grupos de trabajo, ¿verdad?, de gran, ¿verdad?, considerados progresistas y de gran respeto, pues han estado sugiriendo un enfoque ecológico para atender los problemas de la seguridad alimentaria. Por ejemplo, de Schroeder, que es relator especial de la Organización de las Naciones Unidas y que desarrolló un informe sobre el derecho a la alimentación, establece que los medios agroecológicos han demostrado mejorar la producción de alimentos
y los ingresos de los campesinos, al tiempo que protegen el suelo, el agua y el clima. En lo que a la seguridad alimentaria mundial se refiere, el rendimiento de la agroecología supera ya el de la agricultura industrial de gran escala. Igualmente, la evaluación internacional de conocimiento agrícola y ciencia y tecnología para el desarrollo, ¿verdad? Un estudio, un reporte donde participaron más de 400 científicos del mundo, también apuntan a que el enfoque industrial de la agricultura realmente no ofrece la respuesta ante los retos del planeta. Igualmente, ofrece la agroecología alternativas para enfrentar los asuntos del cambio climático, ¿verdad? Es capaz de asumir más esos disturbios versus sistemas convencionales. Y tal vez un poco en sintonía con la presentación de Carlos Ortiz, pues no existe un impedimento para que la agricultura industrial adopte prácticas más sustentables, lógicas y razonables. Pero lamentablemente esa no es la norma. Es posible, es totalmente posible, es totalmente lógico y razonable que sistemas industriales puedan adoptar prácticas más sustentables, pero lamentablemente esa no es la norma. Y quiero traerle un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que es sumamente importante que todo el mundo conozca este ejemplo, ¿verdad? Y que nos da una enseñanza a muchos de nosotros, y es el compañero Duhamel Colón Carrión, graduado de aquí de la Universidad de Mayagüez. No es agrónomo, pero sí se ha dado la tarea de producir alimentos y tiene un gran testimonio, ¿verdad? Él no es un agricultor ecológico, un agricultor convencional que ha adoptado prácticas ecológicas, y queremos ver un poco sobre los beneficios de adoptar prácticas sustentables dentro de un sistema convencional. Y es por casualidad que él incorpora específicamente la utilización de esta planta que se llama Canavalia ensiforme en su producción. Él quería incorporar esto antes de sembrar el plátano, ¿verdad? Como un abono verde, y una vez estaba cosechando semillas, se moja esa semilla, y él, para no desperdiciar esa semilla, él la tira como forma experimental en el centro del camino de ese cultivo de plátano, logrando una cobertura a través de todos los caminos y entre medio de los plátanos. Y cualquier productor convencional pudiera decir que él estaba loco, e incluso se lo dijeron, que él estaba loco por haber hecho eso y que sus producciones se iban a ir al piso. Pero ¿qué encontró? ¿Y qué descubrió Duhamel al hacer ese experimento por error? Pues la Canavalia tiene la capacidad de fijar cerca de 155 kilogramos de nitrógeno por hectárea. 155 kilogramos de nitrógeno que estaban en la atmósfera, no se tuvieron que importar desde Irán o Irak o desde Trinidad y Tobago. Tiene la capacidad de producir cerca de 2.477 kilogramos de biomasa, una biomasa que se representa materia orgánica que una vez incorporada al suelo va a traer beneficio a la fertilidad del suelo, mejorar las propiedades físicas y las propiedades biológicas. Duhamel ha observado mejores dinámicas hídricas en su suelo. Un suelo bien arcilloso, él ha visto cómo ha cambiado un suelo con una mayor capacidad de infiltración de agua. Y estos son datos específicos del sistema de producción del compañero Duhamel. Ha aplicado un 78% menos fungicidas en contra de la cigatoca. Esto basado en las recomendaciones del conjunto tecnológico de la universidad. Un 50% menos nematicida, un 50% menos herbicida. Solamente con esta leve modificación técnica en su cultivo, que es la implantación de esta cobertura de leguminosa. Para conocer un poco más sobre el proyecto de Duhamel, hay un video en YouTube, pueden ir a visitar el cultivo del plátano sustentable, entre paréntesis, manejo de la Canavalia ensiforme como abono verde. ¿Y cuál es el resultado? Un producto de gran calidad que lo hubiéramos despachado, incluso lo despacharon antes de ver los resultados, como que iba a ser un fracaso, y ahí estamos viendo el resultado. Y en conclusión, ¿qué necesitamos para desarrollar la agroecología en Puerto Rico? Hace falta un proceso educativo amplio para derrotar los grandes mitos que existen sobre la agricultura alternativa. Una apertura al tema de la academia, profesores especialistas en el tema, cursos, talleres. Hay tendencia en esa dirección, pero todavía son muy tímidos. Necesitamos ampliar esa tendencia y esa iniciativa.
mayor investigación científica y trabajo de extensión con agricultores, rescate de técnicas tradicionales del campesinado que históricamente han sido despachadas por el modelo tradicional y que ahora estamos volviendo a rescatarlas y en otros países se está volviendo a rescatar como alternativas reales a los retos que enfrenta la humanidad. Y mirar otros países con un desarrollo técnico amplio en la agroecología. O sea, no vamos a querer inventar de nuevo la agroecología en Puerto Rico. Y hay mucho trabajo que se ha hecho en otros países. Y para concluir, yo creo que la agroecología y la agricultura alternativa no es solamente un nicho. Yo creo que es un derrotero necesario para el mundo entero ante un planeta enfermo por un desarrollo insustentable de las sociedades modernas. Los sistemas naturales de los cuales depende nuestra supervivencia no resistirán en el mediano ni en el largo plazo tanta agresión de parte del ser humano, incluyendo los costos que vimos de la agricultura industrial. Todo ser humano tiene derecho a alimentos suficientes y saludables. No se puede limitar a un nicho donde solo las fracciones sociales más acaudaladas tengan acceso. Por lo tanto, agroecología es la alternativa del futuro. Gracias.